Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón, el cual desde ya los invito a que lo compartan. No perdamos tiempos para que aquellos con quienes lo van a compartir no pierdan, pero ni un instante de las discusiones que tenemos para ustedes hoy y las noticias de última hora, comenzando con el tema de los Pampa 3. Ya es oficializado. Nosotros ahorita estamos buscando a ver quién nos puede dar declaraciones sobre este tema. Pero fue ya oficializado la decisión del gobierno de Guatemala de dar marcha atrás en la compra de los Pampa 3. Por supuesto, salió el vicepresidente Jafet Cabrera lamentándose que en Guatemala la gente se opone a todo lo bueno. Pues yo, cuando escuchaba las declaraciones de Jafet Cabrera, pensé que si ellos vinieran y mañana propusieran, primero que todo, un presupuesto balanceado. ¿A qué me refiero con un presupuesto balanceado? Un presupuesto de los gastos del gobierno, léase, entre comillas, del Estado, de ese abstracto Estado, que fuera balanceado, o sea, un presupuesto que eliminara toda esa burocracia parasitaria que permitiera que lo que van a recaudar, lo que realmente van a recaudar, no las fantasías animadas de los burócratas internacionales del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial o de la OCDE, el que usted quiera, a ver, porque hay para escoger entre tantas siglas, la CEPAL y bueno, en fin, todas esas fantasías de estos señores, según los cuales existe, se recuerdan que ayer les comentaba de este término ambiguo que ahora se han sacado de la manga, que es, vamos a ver, la tributación potencial, ¿no? Sí, ese si recuerdo correctamente es el término. La tributación potencial, a ver, ¿dónde tengo yo esos apuntes? Marta Yolanda, póngase pilas. A ver, las carreteras, tendencias, testaferros, a favor, no fue compra, casi 60. El nuevo término ambiguo que utilizan los burócratas es así es, la carga tributaria potencial. Pues bueno, si nos presentaran presupuestos donde trabajaran con lo que justamente van a poder recaudar con, por cierto, tributos que sean justos, o sea, que sean generales, universales e iguales para todos, una sola tasa al consumo y no una tasa o un impuesto que venga a castigar la inversión y la creación de riqueza, porque si algo necesitamos en nuestro país es eso, creación de riqueza. Entonces, pues bueno, seguía yo pensando, si vinieran y eso nos propusieran, yo espero la primera en levantarme y aplaudir una buena decisión del gobierno, una que todavía brilla por su ausencia, ¿o no? ¿No? Claro que sí. Entonces, no, señor vicepresidente, aclaremos qué es bueno y qué es malo. Segundo, sí, y ya lo incluí dentro del tema del presupuesto, porque ahí debería de presentarse, si presentan una iniciativa para eliminar todos esos impuestos directos que hay, que lo único que hacen es alejar la inversión de nuestro país y evitar la creación de fuentes de trabajo productivo, también lo aplaudiría. Si vinieran y van a proponer la eliminación de ministerios cuya excusa es totalmente falsa, es una excusa, ayudar a los pobres, por favor, a los pobres del partido, a los familiares de los secretarios, de los ministros, de los funcionarios y de los diputados para emplearlos. Léase,
el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, si vinieran y este fue un tremendo error de Otto Pérez Molina, nosotros vamos a proponer que se elimine, vaya, lo vamos a celebrar. Por supuesto que va a haber algún oportunista de esos, de los organismos, tanto nacionales como internacionales, que también les gusta la vida de parásitos y nunca han trabajado en su vida, al menos nunca han hecho un trabajo productivo, o tal vez rara vez, no voy a caer en la falacia de la generalización apresurada, alguna vez les tocó hacer un trabajo productivo que los agotó demasiado y dijeron, ay no, qué aburrido, mejor vamos a vivir de lo que otros hacen, ¿cómo? Viendo cómo le hacen los que están ejerciendo el poder para exprimirlos más y nosotros pues conseguir consultorías del gobierno, apoyos de nuestros amigos también, los parásitos de los organismos internacionales y qué maravilla. Bueno, van a haber algunos que van a criticar, pero van a ser los menos. ¿Y saben quiénes los van a aplaudir más? Señor vicepresidente Jafet Cabrera, si eso se hubieran animado a hacer, si hubieran tenido la valentía de hacer lo correcto. Quienes más se los van a agradecer son todos nuestros compatriotas que no van a tener que emigrar ni arriesgar su vida para conseguir un empleo productivo, un trabajo productivo en Estados Unidos. Entonces, sí lo aplaudiríamos. ¿Sabe qué aplaudiría yo también, señor vicepresidente Jafet Cabrera? Yo aplaudiría que dijeran, pues, hemos emitido órdenes de captura para los ladrones de energía eléctrica. Sí, vamos a llevarnos presos a los señores de Codeca que han declarado sin ninguna pena que roban energía eléctrica. O sea, es un delito confeso porque han confesado que lo hacen. Entonces, los vamos a detener. Bravo, bravo, aplaudamos. También sabe, señor vicepresidente, que podríamos nosotros aplaudir, que hicieran lo mismo con los invasores de tierras, esos que ese es su negocio. Van, invaden una finca, van a extorsionar al propietario, van a extorsionar al gobierno, el gobierno les va a entregar dinero u otra propiedad, esa propiedad del supuesto Estado la van a vender, entonces cierran el negocio y van a invadir otro terreno para hacer exactamente el mismo proceso de extorsión. Si ustedes dijeran, bueno, señores, ya esto no lo vamos a permitir más, vamos a ejecutar las órdenes de desalojo. Y si Jordán Rodas brinca en un pie de la pura cólera, pues a lo mejor esa cólera hasta lo termina calmando al señor. En fin, bueno, no voy a caer hasta en ese extremo, pero allá él solito que haga cóleras. Nosotros, el gobierno va a hacer lo correcto. A ver, ¿qué más podríamos aplaudir? Miren, hemos estado pensando eso, los aviones que ya no vamos a comprar, porque ni modo, aquí en Guatemala la gente no los quiere. No los quiere y al final ustedes mismos, señores, terminaron confesando, como lo hizo el ministro de la Defensa, que ni siquiera les iban a servir para derribar las narcoavionetas. Entonces, al final, ¿para qué se quería ese malgasto de los recursos de los tributarios que lo olvidan ustedes? Cuando Luis Ralda dijo, es que todavía no estoy seguro de dónde va a salir. Vaya, yo dije, yo sí sé de dónde va a salir. Va a salir de mi bolsillo. Va a salir del bolsillo de mis oyentes, va a salir del bolsillo de Diego, va a salir del bolsillo de Mario, va a salir del bolsillo de todos aquellos que estamos trabajando y somos obligados a tributar. Sé perfectamente dónde va a salir ese dinero. ¿Para qué? Para pelear una guerra perdida del gobierno de Estados Unidos. Vaya, ¿sabe, señor vicepresidente, que yo aplaudiría? Que usted dijera, bueno, miren, ya nos dimos cuenta que esto de la guerra perdida contra los narcotraficantes, pues ya es una guerra imposible de ganar. Es problema del gobierno gringo, a ver qué deciden ellos. Que, por cierto, en el mismo Estados Unidos ya hay una fuerte presión de ciudadanos estadounidenses para que su gobierno salga de esa guerra perdida. Pero hay muchos intereses creados dentro del mismo gobierno
y todos los que en el gobierno de Estados Unidos y en todos los gobiernos, incluidos los nuestros, colaboran con los narcotraficantes, son parte de la estructura de los narcotraficantes. Y esos shows que luego montan donde terminan condenando a personas como el Chapo Guzmán, que ahora están pidiendo cadena perpetua para él, al final terminan siendo eso, un show, porque mientras atrapan a uno, surgen 3 que se están peleando por su territorio para poder ampliarlo. O sea, es tal el negocio que ha creado esa prohibición a la producción, distribución y consumo de ciertas sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, que cualquiera de estos criminales sin escrúpulos, que no conocen que al final, si efectivamente queremos ser felices y queremos adquirir valores y queremos crear riqueza, es tan importante esos valores y esa riqueza que queremos crear como los medios que elijamos para crear esa riqueza o adquirir esos valores y conservarlos. Porque si esos valores los adquirimos de una forma que pasa por violentar la vida, la libertad y la propiedad de otros, no importa que los adquiramos, va a haber un vacío. Esto es algo propio de esa conciencia racional del ser humano, es propio de nuestra naturaleza. No importa cuánto tengan, no van a ser felices, porque saben que lo que consiguieron, no lo consiguieron en un proceso pacífico, voluntario y además de eso, respetuoso de los derechos individuales de aquellos con los cuales uno, dentro de un verdadero mercado, intercambia, coopera, convive. Entonces, en fin, pero el punto es que no todos hacen esa reflexión ética, objetivamente, que es necesaria para poder alcanzar el propósito moral más alto de todo ser humano, que es ser feliz. Y se equivocan, en la búsqueda de la felicidad se equivocan, porque no piensan lo que hacen, solo se dejan guiar por sus emociones, que son las peores consejeras. Entonces, en fin, regresando al punto, señor vicepresidente, si usted dijera, pues hemos decidido que definitivamente esta guerra es del gobierno gringo y aquí ya estamos hartos de poner los muertos. Entonces, pues bueno, ya señor Donald Trump, nos salimos de la guerra, mire usted qué hace con esa, pero a partir de ahora, aquí los que quieran producir, trabajar, comerciar o distribuir cualquier bien, cualquier sustancia, cualquier servicio, pues como el resto, a pagar el impuesto indirecto para poder mantener a los que sean responsables dentro del gobierno, porque haya seguridad y porque haya justicia. Vaya que lo aplaudiríamos. Yo un standing ovation les daría, si así fuera. Pero la compra de 2 aviones, que no necesitamos. No necesitamos, sobre todo cuando en nuestro país lo que urge es atraer inversiones para crear, para transformar primero recursos en riqueza y que ese proceso de transformación implica la creación de trabajos productivos. Necesitamos que ese dinero que ustedes iban a malgastar comprando un par de avioncitos que ni siquiera iban a servir para dar esa guerra de los gringos, del gobierno gringo, necesitamos mejor que ese dinero quede en los bolsillos de los legítimos propietarios, o sea, aquellos que lo han producido, aquellos que son extorsionados para pagar impuestos sin importar cómo esos se malgastan y se despilfarren. Porque, como comentábamos ayer con Jorge cuando mencionábamos el tema de Pronacón, ¿se imaginan ustedes si esos 100 millones que cuesta Pronacón al año hubieran quedado en los bolsillos de los, repito, legítimos propietarios? ¿Cuántos empleos productivos se hubieran creado? O sea, no necesitamos gastar ni 1 millón en burocracia para atraer inversiones. Esos 100 millones son una inversión enorme que hubiera sido productiva en manos de aquel que fue expoliado para pagarlos. En fin, sí, en Guatemala aplaudimos
las cosas buenas. El problema es que no han hecho ustedes, señor vicepresidente, lo que necesitamos para que salgamos de esta situación en la cual muchos de nuestros compatriotas viven miserablemente y podamos iniciar el círculo virtuoso de creación de riqueza. Porque, por favor, ¿cuántos compatriotas nuestros van a morir intentando llegar a Estados Unidos a conseguir un empleo? Porque se van a seguir yendo. Porque una cosa interesante, prefieren esa opción a convertirse en delincuentes, a convertirse en criminales, en pasar a formar parte de una mara. ¿Se dan cuenta? Es gente valiosa. Es gente valiosa la que se va. Es gente valiosa la que muere. Y es gente valiosa la que logra llegar y que trabaja y que produce y que crea. Es parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Estados Unidos. Esa gente que hubiéramos querido que se quedaran en nuestro país. Pero yo los entiendo perfectamente. Entiendo qué es lo que van buscando Estados Unidos. Van buscando ese trabajo que un estadounidense está dispuesto a darles. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, me alargué en el tema. Tenemos otros asuntos importantes que compartir con ustedes también. Las notas de última hora en lo que respecta al tema de las elecciones. No sé si ustedes lo saben, tal vez algunos ya, pero lo que se pidió desde hace semanas al Tribunal Supremo Electoral, finalmente lo hicieron. Hoy anunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Julio Solórzano, que destituyeron al director y al subdirector de la unidad de informática. El presidente Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral, anunció a que nombraron a Benjamín Estrada y Sergio Vélez en lugar de Gustavo Castillo y Benny Román. Bueno, ahora necesitamos, por favor, don Julio, la información de quiénes son Benjamín Estrada y Sergio Vélez y si tienen ellos la capacidad para cumplir como se debió haber hecho desde un principio con estas funciones tan mal ejecutadas por los anteriores que ocupaban estos puestos. Y de nuevo, pues, el Ministerio Público a investigar a Gustavo Castillo y a Benny Román, que, por cierto, también hablando de eso, hoy también llevó a cabo un nuevo allanamiento el Ministerio Público en las oficinas de informática del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, con un poco más de detalle les vamos a comentar sobre eso después de que en el siguiente segmento les dé la bienvenida tanto a Jorge como a María Dolores Arias, porque hoy va a estar con nosotros María Dolores compartiendo su artículo que fue publicado ayer en República GT. Yo pues ni tiempo me dio de conectarme, bueno, creo que todavía me da tiempo de ver cuántos liberhéroes están dando la batalla de las ideas. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos han compartido, al menos en Facebook, cuántos han compartido ya nuestro programa? En fin, vamos a ver rápidamente. Ay, a mí me hace falta aquí algo muy importante. Ay, Marito, se me hace que está enamorado, apreciables oyentes, pero bueno, ya le vamos a sacar la información al Marito de quién anda enamorado, porque no está pasándome todo lo que necesito acá. 45 liberhéroes, muy bien, eso quiere decir que nos hacen falta para llegar a 125, ¿cuántos? 55, 80 los podemos lograr. Muchísimas gracias Diego, a Freddy y Ronaldo Escobar Calito, gracias a John Figueroa, a Carmen Berganza de Andrade, a Pensando en Voz Alta,
columnista Ramón Parellada, que por cierto les queremos recomendar el artículo de hoy de Ramón Parellada. Hola Ramón, publicado en el diario Prensa Libre. Si nos da chance, brevemente lo vamos a comentar más adelante, porque hoy también tenemos como invitado a Roberto Ardón, que viene a conversar con nosotros acerca de su más reciente libro que fue presentado ayer, en el cual aborda el tema de los triunviratos. Bueno, más adelante vamos a conversar con Roberto al respecto. Entonces, si nos da chance, hoy comentamos la columna de Ramón, y si no, de entrada aprovecho a recomendarla. Gracias también a Emanuel Barrientos, a Géminis 10, a Silvia Urizar, Lucrecia de Sáenz, Álvaro Ibarra, Juan Diego Guerra, Rubén Alejandro Orellana Guerra, Luis Roldán, Alberto Núñez Losi, y no nos olvidamos de Nicaragua, por supuesto que no, Alberto, ánimo, José Pineda, también hay de Franco, a Edgar Chitay, a Héctor Aníbal, Daniel Balán, José Calderón, a Héctor Aníbal otra vez, gracias por haberlo hecho 2 veces, Héctor, Marco Cruz, Michelle Fernández, y hoy la que se lleva la estrellita de haber sido la primera, Karin Rademan. Muchísimas gracias. Y por cierto, todavía me da chance de ver a Eric Marcial Chajo López, que dice: poniendo mi granito de arena, compartido. Muchísimas gracias, Eric. Vamos a una breve pausa, amigos, después de que les recuerde que estamos celebrando los 45 años de McDonald's. Así es, con los Mac menús dobles más agrandado gratis, y como son 45 años, los Mac menús dobles más agrandando gratis ahora. Solo cuestan 45 quetzales. Magnifica doble, cuarto de libra con queso doble y el icónico Big Mac doble. Vamos a celebrar en grande los 45 años con los Mac menús dobles más agrandado gratis en McDonald's. Vamos a una pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso aquí a toda luz, en Todo a Pulmón, para que María Dolores nos platique acerca, nos comparta su artículo publicado ayer. Que vamos a compartir. Hay que compartir. No, esos no se anuncian con nosotros. Así es. Así que voy a tener aquí, los que no apoyan la lucha contra la corrupción que hacemos nosotros en Todo Pulmón y en Libertópolis, no los vamos a nosotros apoyan a recordar. la lucha contra la corrupción. Es que pareció como la corrupción que apoyamos nosotros, que hacemos dando nosotros. la batalla a las ideas. Pero bueno, apreciables oyentes, ¿qué les parece si les damos formalmente la bienvenida a Jorge Jacobs y a María Dolores Arias? George, MD, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a todos y gracias por la invitación. Y buenas tardes, María Dolores y Marta Yolanda, y a todos los radioescuchas. A todos. No vas a dejar a ni uno fuera de la felicitación, George. No, todos. Todos por igual. Muy bien, George. El Estado de Derecho, la igualdad de todos ante la ley. Sí. Esa ley que no se cumple, ¿verdad, MD? Porque sospecho por el título de tu artículo que por ahí vas, que Así cuando es. no se cumple la ley, cuando el gobierno no cumple con sus responsabilidades, los responsables terminamos pagando los platos rotos o la luz robada. Efectivamente, la luz robada, en este caso. Y básicamente, mi artículo se llama A Media Luz y lo pueden encontrar en República GT. En el artículo, pues básicamente hablo todo el tema del cobro, de quién debe pagar la energía robada. Y cualquiera diría, pues el que se la roba, ese es el que debería pagarlo, pero eso no sucede en Guatemala y en países como los nuestros, donde las leyes están al revés y donde el gobierno se ocupa de todo menos de asegurar los derechos individuales y asegurar que los contratos se respeten. Entonces, el cobro de la energía eléctrica pues ha sido nuevamente noticia. Me puse a investigar las resoluciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, revisé los comunicados, revisé algunas entrevistas que se hicieron al respecto, y lo primero que llegué a la conclusión es
es un poco complicado que las fórmulas que utiliza la Comisión Nacional de Energía Eléctrica es un tema netamente técnico para poder establecer precios por la forma en que funciona el mercado, este mercado regulado. Y ahí fue donde primero hay que entender que para que nosotros podamos encender nuestro foco o podamos cargar nuestro celular, que eso sí es una tragedia para muchos que no lo puedas cargar, que no lo puedan cargar, hay varios actores que intervienen en ese sentido. Uno es el que genera la energía eléctrica. Esto quiere decir el que hace que exista esa energía como tal. Puede utilizar en los ríos, puede utilizar en la quema de combustible, como combustible o carbón, puede usar la energía, la luz solar para convertirla en energía, puede utilizar la fuerza del viento, que es la energía eólica, y convertirlo para transformarlo en energía eléctrica. Entonces, esos son la primera parte, el generador. Pero ese generador, la energía se queda ahí, hay que mandarla a algún lugar para que llegue a nosotros. Y ese es el segundo actor, que es la transmisión. ¿Cómo hacer para que esa energía que se genere se acerque a las ciudades y a las poblaciones? Después de eso está el distribuidor, el que hace que esa energía que viene en alta tensión baje el amperaje, ahí no sé si es amperaje, George, baje el voltaje, y esa alta tensión se convierte en baja tensión y nosotros podamos entonces conectar nuestro celular. Y ese es el distribuidor. Entonces el distribuidor es el que está atendiendo al usuario, al menudeo, por así decirlo, o al usuario directo, al que conecta su celular, al que conecta su computadora, al que conecta su refrigeradora a el sistema de energía eléctrica. Después de todo este preámbulo, todo esto hay que entenderlo para entonces pensar qué está sucediendo. Y entonces lo que hace la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por lo que entendí, es que establece cuál es el precio que puede cobrar cada uno de estos generadores, por así decirlo, o cada uno de estos actores, no generadores, actores. Y el distribuidor le toca el precio del valor agregado precisamente de distribución, o sea, el valor que le agrega al distribuir la energía eléctrica. Y este cálculo lo hace la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Ahora bien, al haberse dado a conocer estos pliegos o estas tarifas, resulta que pues no están de acuerdo y que parece, por un lado dicen que sí se incluye el costo que aquí le llaman pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pérdidas técnicas quiere decir aquello que puede ser porque falló algún tendido eléctrico, porque hay alguna fuga en la forma, en todo este sistema de distribución, y la no técnica es que se la roben o que pase otras cosas parecidas. Entonces, el tema de lo que uno paga por la energía eléctrica no solo tiene que ver con el valor de la distribución, sino también de la generación, de la transmisión, pero también hay otro, que es el cálculo de la tarifa por alumbrado eléctrico que hacen las municipalidades. También está el tema del robo de la energía eléctrica por parte de organizaciones de pseudocampesinos y específicamente la Codeca. Si empezamos a analizar el tema de la tarifa por el alumbrado eléctrico, por el alumbrado público, nos damos cuenta que carece no solo de bases sólidas para su cálculo, sino que adolece de bases legales para dicho cobro. Muchas municipalidades han visto en la tarifa del alumbrado eléctrico, del alumbrado público, el cobro para agenciarse de recursos sin tener mayor desgaste político, ya que no son ellos quienes lo cobran, sino las distribuidoras que lo cobran en su nombre. Ahora bien, cabe resaltar el precario o inexistente servicio de alumbrado público y que en muchos lugares se ha reportado que se llega a pagar más por esta tarifa que por el mismo consumo de energía. Esto último, además de otras serie de justificaciones o excusas, ha servido para que delincuentes justifiquen el robo de la energía como una acción reivindicadora de las clases oprimidas. Estos grupos, en lugar de pedir se revise o sancione a quienes abusan por este cobro, lo utilizan como pretexto para robar, según ellos, justificado,
además de pedir la nacionalización en la generación, el transporte y la distribución de la energía, o sea, todo el proceso. Existen cientos, si no es que miles, de denuncias en contra de estos líderes de pseudocampesinos de Codeca por ofrecer conexiones eléctricas ilegales a cambio de un cobro fijo mensual. Por amenazas, también hay denuncias por amenazas a quienes no ceden ante sus ofrecimientos ilegales, así como también hay denuncias por destrucción de propiedad privada y secuestros de trabajadores de Energuate, la empresa que se encarga de distribuir. Eso sin ahondar en el tema de financiamiento electoral del partido de Codeca, el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Solo el año pasado la distribuidora estaba calculando pérdidas por $28 millones anuales de robo de energía. Si hacemos un alto aquí, podemos analizar que una cosa son las pérdidas por ineficiencias empresariales, ya sean operativas o administrativas, y otra las generadas por el robo de servicios. En ninguno de los dos se debe cargar al usuario el costo de las ineficiencias, ya sean empresariales o del gobierno. En el caso de la primera, cuando los mercados son abiertos, la competencia hace que los precios bajen. La innovación permite mejorar el servicio. Entre más ineficiente sea una empresa en el manejo de sus operaciones, menor va a ser su margen. En pocas palabras, la única forma de cargar al consumidor las ineficiencias es a través del uso de la fuerza del gobierno. Y precisamente reflexionaba cuando estaba escribiendo este párrafo que es precisamente estos que quieren que se nacionalice la energía eléctrica quienes se benefician a través de la gran competencia que hay en el sistema de telecomunicaciones, como se organizan a través de sus celulares, de sus mensajes de texto, de sus WhatsApps, para organizar todas las fechorías que hacen. Ahora bien, en el caso de las pérdidas generadas por el robo o la extorsión, o cualquier otro método violento, es el gobierno quien tiene la obligación de proteger la propiedad de cualquier persona, sea jurídica o individual. Es el Ministerio Público el organismo obligado a investigar las denuncias presentadas y solicitar el juicio de los responsables del delito, cuando así corresponda después de una investigación seria y profesional. Corresponde también a la policía ejecutar las órdenes de captura emitidas por jueces, resguardar la integridad física de quienes son amenazados y detener a quienes son sorprendidos en flagrancia alterando las conexiones eléctricas. La falta de esa certeza jurídica en la que los jueces amparan a un procurador de los derechos humanos preocupado por proteger a quienes violan el derecho de los demás en lugar de proteger a la víctima, hacen del delito un negocio lucrativo, ya que el nivel de impunidad es tal que en su momento exsecretarias del Ministerio Público salieron de las instalaciones del mismísimo MP a recibir y agradecer el apoyo de Codeca. Los líderes de Codeca no son los únicos responsables de este problema. Está el MP, la PNC, el OJ, las municipalidades y entre otros, que han actuado de forma timorata para defender lo correcto, el derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Y hago una reflexión con respecto a que nunca falta el que dice, es que la energía eléctrica es propiedad de la nación, es recurso del Estado y por consiguiente es recurso de todos. Y entonces a quienes alegan que la energía eléctrica es un recurso del Estado y por consiguiente de los guatemaltecos, los invito a que vayan a cualquier río, el que les guste, y que conecten el celular por el cual se expresan en las redes. Los invito, o si prefieren, mejor que se vayan cerca del volcán de Pacaya y que se conecten en cualquier columna de vapor que encuentren en el parque. O mejor aún, que se paren en medio del patio de su casa donde hay luz solar para que extiendan su celular y se cargue. En pocas palabras, la energía eléctrica que consumen no se produce por generación espontánea. Así que mientras la ineficiencia del Estado sea tal que genere pérdidas a quienes emprenden, invierten y se arriesguen, seguiremos subsistiendo en una economía a media luz y probablemente con muchos apagones. A oscuras vamos a terminar, MD, si se continúa con esta situación, porque como bien han dicho nuestros oyentes, entre estas Lorena, vamos a ver, ahorita se me fue, Lorena Closen, creo yo que era, ahorita lo reviso,
al final lo que van a conseguir es incentivar más el robo de energía eléctrica, porque Por un lado. los ladrones no están pagando las consecuencias de sus acciones. Y como bien dijiste tú, y por eso me hicieron reír los ejemplos, me parecen buenísimos. Intenten conectar su teléfono celular donde andan criticando al capitalismo y a los empresarios explotadores, su iPhone, y que qué barbaridad, las desigualdad y la desnutrición y cómo estamos de mal, hagamos la revolución de los pueblos y que lo conecten cuando se queden sin carga de energía eléctrica, como dice MD, que lo conecten al río más cercano o que extiendan el brazo hacia el sol para que lo cargue la luz solar. O intenten conectarlo, pues, ¿a dónde más fue que dijiste? Los mandé al viento, Pocaya. que le empiecen También a el soplar. viento. Energía Así eólica. imaginás soplando. Hola. Energía eólica. O que vayan Ay, al volcán. cargate. Quiero probar, aquí está mi teléfono. A ver, lo voy a probar. Aquí los que nos están viendo, a ver, ¿dónde hay un poquito de sol? A ver, cárgate. Quiero ver si ya se cargó un poquito. Sigue igual. Cárgate. No, aquí, ¿será que le echo agua? No. Mejor no. Aquí hay aire acondicionado, por eso dicen que aquí hay frente frío permanente en la cabina de Libertópolis. A ver, ahí hay algo de viento. Cárgate. No pasa nada, MD, no pasa nada. Y eso que es un derecho. Sol, aire, agua. Te exijo que me des energía eléctrica porque es un derecho de los pueblos. Por favor. Perdón, pero es que ¿cómo es posible que haya gente que dé por válido semejante argumento? Y es por eso que hoy en la mañana analizábamos con Estuardo y le preguntaba si al final esta inacción del gobierno, esta ineficiencia, se le puede calificar con muchos adjetivos, pero si esto al final no se está convirtiendo en una nacionalización indirecta que tanto pide Codeca. Ayer platicaba y si pueden escuchar el programa se los aconsejo, platicaba con Miguel Castillo con respecto al robo en Contravía PM. Exactamente, en Contravía PM, acerca del robo de la energía eléctrica. Y él nos hacía un análisis y hacía una remembranza de desde dónde venía todo esto y cómo ya había una mezcla entre el mismo robo, porque se manejan territorios, al robar la energía eléctrica se manejan territorios, no entra la Policía Nacional Civil, no olvídate del juez de paz. Cualquiera, son unos mareros cualquiera. Al manejar esos territorios, ¿por qué no también darle esa protección o darle ese acceso a esos territorios a narcotraficantes? Y que hay serias sospechas al respecto, que existe ya también este manejo de esos territorios para el manejo del narcotráfico. Entonces, el punto aquí es que cuando con Estuardo le decía, bueno, al final Codeca, lo que más le puede interesar a grupos como los de Codeca, que se dedican al robo de energía, porque también me decía Miguel que ya están surgiendo competencias, o sea, ya se están apropiando de otros territorios porque no hay ninguna consecuencia. Como ven que no los persiguen. Exacto. O sea, entonces, dinero gratis. Así es. Entonces la pregunta era si al lograr esto, ¿quién va a venir a invertir o quién va a querer invertir en un país donde no puedes cobrar lo que produces? Donde tienes que subsidiar o que tienes que afrontar las pérdidas y estar pagando de tu bolsillo estas pérdidas. Nadie va a querer venir, pero como el servicio es necesario y hay gente que sí lo paga, entonces entraría el famoso Estado salvador y protector a brindar ese servicio. Y si lo hace el gobierno, si lo hace el Estado, sí, con una empresa privada que está cuidando sus recursos, que está tratando que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿qué va a pasar si entra el Estado a hacer esto? Por un lado, se logra una nacionalización indirecta porque haces quebrar a una empresa que puede funcionar bien si las cosas se respetaran. Lo haces quebrar de forma indirecta, entra el gobierno, haces una nacionalización indirecta y por otro lado, te aseguras que nunca jamás en la vida te van a fregar porque a un burócrata le importa muy poco si se cobra o no la energía eléctrica. Tenemos un comentario aquí de Alberto Núñez Lossi y lo quiero mencionar porque es muy importante entender que sin los capitalistas, yo Marta Yolanda Díaz Durán soy usuaria de la energía eléctrica
y soy orgullosamente capitalista. Sí, yo soy capitalista y creo que es el sistema que necesitamos. Entonces, por eso quiero, al hacer el comentario de Alberto Núñez Lossi, que vive con toda razón, y nosotros también preocupados por lo que está sucediendo en Nicaragua, dice: los consumidores honrados somos el medio del sándwich entre los comunistas Exacto. de Codeca y los capitalistas de Energuate. Bueno. Pero lo que necesitamos hay que entender que Energuate y las demás empresas que brindan el servicio de energía eléctrica, brindan ese servicio como el servicio que nosotros estamos brindando en Libertópolis, de acompañarlos a ustedes en el proceso de aclararse las ideas. Más aún, nosotros que somos empresarios a mucha honra, con un capital pequeño, eso sí, pero a mucha honra, aunque nuestro capital sea pequeño, que quisiéramos que fuera el 5 veces más para poder llegar a todo el país, porque eso es lo que haríamos si tuviéramos más capital, si no tuviéramos que pagar tantos impuestos, si tuviéramos más patrocinadores, por si acaso nos están escuchando. Eso es lo que haríamos nosotros, poder irnos a todo el país a brindarles el servicio de acompañamiento en el proceso de aclararse las ideas, de que prenda el foco más importante que tiene que prender, que es el foco de su mente, para aclararse las ideas, porque muchos viven a media luz en su mente y algunos en una total oscuridad. Entonces es urgente prender No el estás hablando foco de la diputados mente. aquí. No, esos son harina de otro costal. Esos la tienen prendida, pero la luz de la corrupción y Es muchas luz otras negra cosas la que más. tiene. Pero bueno, esa luz más importante a prender, la de nuestro foco, pues vaya, Alberto, nosotros quisiéramos tener 5 veces, 10 veces el capital que tenemos para poder llegar a todo el país, porque es urgente llegar con ese servicio. Entonces, eso es lo que hay que entender. Sin capital no puede haber transformación de recursos en riquezas. Y esa es al final parte de la lección que nos deja María Dolores con esa ironía de, bueno, agarre su teléfono y conéctelo al río o aproxímelo al sol, o cuando haya viento, levántelo. De nada sirve el río que puede producir energía eléctrica, de nada sirve el sol que puede producir energía, de nada sirve el viento, de nada sirve los restos de los dinosaurios, leas el petróleo en la tierra, si no hay quien invierte cientos de millones de quetzales, dólares, cientos de millones de dólares en transformar esos recursos en riqueza, porque la energía eléctrica nos permite crear riqueza y nos permite vivir mejor. Yo no quiero pasar a vivir en una oscuridad tremenda, porque al final digan los que hoy están invirtiendo en nuestro país, esos capitales que yo no tengo, no sé si lo tiene Alberto o si lo tiene algún otro de nuestros oyentes, que si lo tiene, por favor, invierta en Libertópolis. Yo no sé si lo tiene o no, pero qué bueno que hay quien lo tiene y lo está invirtiendo para que yo pueda tener luz, para que usted pueda tener energía eléctrica, bueno, porque no es solo luz artificial, energía eléctrica, para que podamos transmitir nuestros programas. Libertópolis no existiría si no hay energía eléctrica. Imagínate. ¿Cómo vamos a transmitir? Todo el mundo moderno no Así existiría. es. O sea, sí, regresaríamos a la época de las cavernas, que hay algunos cuantos locos que lo quieren, pero se pueden ir a vivir ellos solitos a una caverna. Yo no entiendo por qué nos quieren llevar a todos a las cavernas. Me comentaba también ayer Miguel que donde han logrado hacer que se cumpla la ley y que han obtenido órdenes de que pueden cortar el servicio, porque ahora resulta que hay que pedir permiso al juez para cortar el servicio de algo que no tienes, pero me parece ilógico. El punto es que donde han logrado hacer esos cortes de energía, lo que han hecho es que les han prestado plantas de energía a los hospitales para que puedan funcionar, pero la misma empresa está preocupada por el funcionamiento de estos hospitales y de todos estos lugares, porque han hecho estos tipos de cortes en zonas donde no les permiten cobrar, y que también no hay que olvidar que estos grupos son violentos, o sea,
son criminales. Y hay que responderles como se debe responder. Es el que ataca y recurre a la violencia para alcanzar sus objetivos. Se les debe de responder de la misma manera. Es la ley de la causalidad. Porque nos debemos defender de los delincuentes y los criminales. Y hay mucha gente que sí está dispuesta y que entiende que tiene que pagar el servicio y no los dejan. Por otro lado, también hay un abuso de parte de las municipalidades y esto se tiene que revisar. Es el origen realmente del problema. Se tiene que revisar abusos de municipalidades que cobran un servicio que ni existe y además se disparan, o sea, se sirven con la cuchara grande, como decimos, porque al final no tienen que sufrir el desgaste de hacer el cobro. Entonces prefieren se les ha convertido en como su nuevo YUSI. Y entonces en cada recibo vienen estos cobros de una tarifa de alumbrado eléctrico. Ayer hablábamos de que era bien divertido, era curioso en cuanto al tema del alumbrado eléctrico, pero solo aquí en Guatemala yo decía, mira cuántos edificios hay sobre esta segunda avenida. Que estoy hablando segunda avenida, creo que esta es, ¿qué? 10ª calle y 12 calle, de la zona 10. Volteamos a ver esta torre, están las dos torres de aquí del Géminis, están las torres de Avia. Digo, con todo lo que se paga por alumbrado público, aquí debería haber, es más, debería haber un esta área de Nueva York, que ya olvidé el nombre. ¿Cuál? Times Square? No. Times Square, sabía que era Square, pero no me recordaba el otro. Un mini Times Square, por todo lo que se paga de alumbrado público. Sin embargo, volteamos a ver y estaba en penumbras. Aquí en la capital. Con edificios. La pregunta es, imagínate en otros lugares. Entonces, mi tema es que hay muchas cosas que resolver en este tema. La tarifa de alumbrado público es un abuso en muchos lugares. Hay que resolverlo, pero eso no justifica el robo. Eso no justifica el robo de la energía eléctrica y menos ese robo descarado, ese robo solapado y apadrinado por las autoridades. Es como decir, miren, los que roban energía eléctrica está bien, pero los que roban celulares no. Sí, y de ahí tanto que se alega de la corrupción, pero o sea, ¿qué más corrupción que esa, ¿no? Porque es un robo y que es básicamente autorizado por quienes deberían de estarlos persiguiendo. Y no quiero decir nombres, solo diré que su apellido empieza con Mayra y su nombre empieza con Mayra y su apellido empieza con Belis. Fue quien salió a darle las gracias a Codeca por el apoyo que le estaban dando a la administración de Tel Maldana. Bueno, antes de que terminemos y nos vayamos a la pausa, quiero leerles esta nota que nos deja y escuchar la respuesta de Jorge y María Dolores, el comentario a Eric Marcial Chajo López, que dice, pero la ley mide igual. Si hablan de energía, les cuento. Me imagino que es Mataca, Escuintla, Jalapa, ya llegó Codeca y hay instalaciones anómalas. Vamos a ver. Uh-huh. Pero respecto a mi pregunta inicial, ¿por qué en un hotel VIP, cárcel de Matamoros, están un grupo que no de manera directa mataron y están matando mucha gente por los robos descarados? ¿Y por qué en un cuartel militar, a mí me recuerda un cuento de niño donde a un sapo o lo quemaban o lo tiraban a un charco, y a donde lo tiraron recuerdan para mí que el general sigue siendo en esta mal llamada cárcel? No entiendo muy bien el comentario, Eric, pero me imagino que el general se refiere a Otto Pérez Molina. ¿O a qué general se refiere? Pero yo creía que él estaba en Mariscal o está en Matamoros. Según yo está en Mariscal Zavala. Uh-huh. Pero bueno, independientemente de la cárcel. Es una cárcel militar. Eric, no entiendo el comentario. Tal vez, por favor, si nos lo puede resumir, ¿cuál es el punto que nos está planteando para que con gusto lo podamos tratar? Lorena Klassen, sí, fue ella la que dijo, lo que quieren hacer de recargar el costo a los usuarios que sí pagan luz es incentivar el hurto. Mejor que presionen al MP que accionen contra los de Codeca, así debe de ser. Y podemos ver que la presión ciudadana tiene consecuencias cuando es clara y hay
y está unida, como es en el caso ahorita de los aviones Pampa 3, porque comentaba yo en el primer segmento que ya dieron marcha atrás, obviamente después de la recomendación de la Contraloría, que les iba a quedar, no tenían de otra más que dar marcha atrás, porque esa era, miren muchachos, si siguen adelante con eso, se van a ir presos y les va a salir carísimo. Ahora sí, espero que estén a tiempo y no salgan con excusa Macri y los argentinos. No, pero nosotros en cuestión ya de firmaron. unos días ya incurrimos en gastos, ya mandamos a traer todo el material y ya lo siento. 10 millones de multa a Guatemala. Más los perjuicios, los perjuicios que me pudo haber ocasionado porque es daños y perjuicios, y el perjuicio es que tendré que ir a terapia para cómo explicar que ya no vendí. Sí, que estaba feliz de que había hecho su primera venta de aviones en Twitter. Entonces va a tener que ir a terapia. Que conste que yo tengo una hipótesis así muy de esas de teorías de la conspiración, que no me gustan, pero en este caso aplica. ¿Y será que todo esto no era una cortina de humo para que nadie diga mayor cosa de las otras compras que hicieron, como por ejemplo el barco? Del buque se ha hablado un poco, pero de lo que casi nadie ha hablado es de otro avión que compraron en 90 millones de quetzales, algo así. Y de eso nadie ha dicho ni pío, porque todos están alegando por lo de los Pampas. Creo que sería bueno también investigar cómo se hizo esa compra. Entiendo que esa por lo menos sí se hizo a través de un proceso así de licitación y todo, por lo menos pasó eso, pero igual hay que revisarlo. Yo solo hay algo en que no estoy de acuerdo aquí con nadie. Digo, o sea, porque dijo Jorge que nadie, cuando él lo ha dicho. Entonces iba a decir que yo pues, no sé si ahora George se cambió de nombre, Nadie Jacobs. Nadie. No George, me gusta más George. A ver, hagamos un voto. Jorge, George o nadie. ¿Cómo le vamos a llamar de ahora en adelante a Jorge? Yo sí, no, George, por favor. Yo prefiero seguir llamándote Jorge porque te aprecio y te valoro. Ese nombre nadie no me gusta que lo adoptes. Y estoy segura que los oyentes tampoco. O sea, hay que tener mucho cuidado con las falacias de la generalización apresurada. Y así algún día va a aprender mi amigo Jorge Jacobs a no recurrir a estas. Nadie Jacobs va a recurrir algún día a esto. Nosotros sí lo hemos mencionado, Jorge. Lo que necesitamos es que se escuche más esas menciones. Y es ahí donde entran a batear nuestros amigos liberhéroes que están dando la batalla de las ideas con nosotros y están compartiendo todo a pulmón y hablan. Usted comente lo que escuche en Libertópolis, por favor. Pero bueno, sería muy interesante, Marta Yolanda, poder hacer un análisis de 3 cosas básicas en los planes de gobierno de los candidatos. ¿Qué proponen para el respeto a la vida? ¿Qué proponen para defender la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada? ¿Y qué proponen para defender el respeto a la libertad de los individuos? Con esas 3 preguntas, si analizamos todo el plan de gobierno bajo esas tres lupas, podremos ya tener un buen filtro para todo ese lenguaje autoritario y no tragárnoslo. Porque la pregunta aquí de la propiedad privada es, ¿qué van a hacer estos candidatos para que se respete la propiedad privada en el sentido del robo de energía? ¿Qué van a hacer? ¿O van a decir, sí, está muy bien porque las clases oprimidas y todo el rollo, o no, vamos a hacer que la ley se cumpla? ¿Qué van a hacer con respecto a, por ejemplo, invasiones? ¿Qué van a hacer con ejemplos de robo de propiedad, donde se simulan compras que no son compras, donde se compran jueces para avalar cosas que no son correctas? Porque hemos sabido también de casos de gente que se apropia de tierras, de terrenos, de propiedades, con la venia, no con la venia, con la compra de todas las autoridades habidas y por haber. Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? Con el respeto a la vida, ¿qué se va a hacer con toda esta criminalidad que hay en el país? Y la libertad, ¿quién va a ser el que se va a atrever a decir, miren, voy a reducir a tanto el gobierno, de tantas secretarías o de tantos ministerios, los vamos a tener tantos, y cada ministerio va a reducir sus procesos a una semana?
Hay error en Twitter. Sí, tronó a sapo Twitter. Tronó a sapo. Última Dice- hora, primicia en todo pulmón. Cuando Marta Yolanda iba a ir a ver los comentarios que habían dejado en Twitter, ya no lo pudo hacer porque Entonces, tronó. Pero sí Vendrán los tenemos- comentarios de usuarios de Facebook. Pero sí tenemos comentarios en YouTube. Saludos. Ay, acabo de perder. 6 se nos fueron. 6. ¿A dónde se fueron? Regresen, por favor. Ahorita los vamos a saludar. Mariel Varías dice, buenas tardes. Compartido en Facebook. Gabriel Soto. Pregunto con respecto a las hidroeléctricas, ¿qué pasa con las comunidades agrícolas que sí se han visto afectadas por el desvío de los ríos, destrucción de ecosistema y la limitación de su afluente? Y agrega, no apoyo a Codeca, pero reflexiono en que las comunidades apoyan porque, híjola, pues lo perdí, porque creo yo se ven afectadas por las satanizadas empresas. ¿Me ayuda a aclarar esta parte, por favor? Saludos a Pablo Contreras y sobre todo por eso de llamarnos bebés. Yes, jovenazos. Diana Galvez Córdoba, buen programa, con todo respeto. ¿Podemos creerles yo a una socialista? No. No hay gobierno, dice José Aragón, no hay gobierno cuando y dónde se necesita. O sea, me imagino que Diana se está refiriendo a Telma Cabrera. Sí, totalmente no. Yo, de nuevo, tengo mucho que decir y lo vamos a decir después de la segunda vuelta, porque también tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo ya en este proceso, porque ya hoy, se dan cuenta que hoy es 11 de julio, dentro de un mes ya vamos a estar en elecciones, el 11 de agosto, en fin. Pero, ¿quién de los dos se anima a contestarle a Gabriel Soto o le contesto yo? ¿MD? ¿George? Yo tengo varias teorías al respecto, o varias hipótesis al respecto, más que teorías, hipótesis al respecto. Uno, desafortunadamente todavía estamos en una sociedad en la que todavía no medimos. ¿A qué me refiero? No tenemos datos fiables de muchas cosas. Y mucho menos, por ejemplo, de cuál es el caudal de un río en el paso del tiempo, para poder establecer las estacionalidades que se pueden dar, que son propias de las estacionalidades que tienen los ríos. Esa es una. Dos, depende mucho de cuál es la tecnología que utilizan las hidroeléctricas. Hay unas y que cada vez son menos porque anteriormente se usaban represas o presas. Actualmente se usan unas presas muy pequeñas, se toma solo parte del caudal y no se toma todo el caudal del río. ¿A qué me refiero? No es que entuben un río y tomen, sino toman parte del caudal. 3, si se generan esas externalidades, deben llevarse precisamente a los juzgados, que ese es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno, de resolver esos contratos que no se cumplen. Y 3, hay otro tema que creo que es muy importante. Las comunidades o las áreas donde llega esa inversión deberían también recibir parte de los beneficios de esa inversión. ¿A qué me refiero? Que si se generan impuestos, se deben quedar ahí y no se deben venir a la capital. Y creo que si solo hicieran ese cambio, te aseguro que cambiarían mucha de la perspectiva y de las cosas que se hacen de cómo se recibe al inversionista. Entonces, en el desvío de los ríos, tengo entendido que no se toma todo el río. Segundo, que se devuelve ese cauce. O sea, es un trayecto, si tomas un río, es un trayecto donde se toma parte del afluente para utilizar el caudal o la corriente para poder mover las turbinas, pero se devuelve al río. E incluso tengo entendido que precisamente para que no se dañen estas turbinas que generan esta energía eléctrica, se limpia el agua antes de pasar por esta maquinaria. Y al pasar por las turbinas se oxigena el agua también. También. Entonces, ahora, si hay externalidades, deben ser resueltas. Y deben ser resueltas de forma justa y apegada a la ley. George, ¿algo que querrás agregar antes de que tenemos un montón de comentarios sobre el tema de la energía eléctrica y también otros oyentes que tienen razón? Hay que enfocarse en las elecciones y nosotros, por supuesto que lo hacemos. No hay día en el cual no lo mencionemos, pero no son cortinas de humo los que se están dando y no podemos, eso es lo arduo de la batalla,
porque no podemos que mientras estamos enfocados en las elecciones, no podemos permitir que hagan de este año el año de Hidalgo, pendejo el que deje algo, porque al final los pendejos vamos a ser nosotros los tributarios que lo tenemos que manejar. Y podemos hacerlo de nuevo, con el apoyo de ustedes. Podemos llegar, y todo esto que nosotros estamos discutiendo, si lo escucharan aquellos que votan por propuestas como las de la UNE, por la Bolsa Solidaria, por la lámina, lo pensarían, por lo menos ya lo pensarían una vez antes de hacerlo, porque cuestionarían los motivos por los cuales están votando. Entonces es, como dice una de nuestras oyentes, tenemos varios comentarios que me parecen muy buenos, pero quiero terminar con porque también ya vino nuestro invitado de hoy, pero quiero terminar con este mensaje que nos deja Lu García, que dice: gracias MD, JJ y MY por la labor que realizan. Esperamos que se encuentre una vía para que Libertópolis pueda llegar a todos los rincones del país. Es urgente que se adquiera conocimiento y que nuestras mentes se abran a nuevas ideas, que nos abramos a aprender buenas normas de vida para que como pueblo avancemos dentro del respeto que todos los guatemaltecos merecemos. Bueno, menos aquellos que violentan los derechos de los otros, porque para eso está el gobierno, para que aquellos que no son respetuosos paguen las consecuencias de sus acciones y compensen a sus víctimas. Yo sé que hay muchas preguntas acerca del caudal del agua, de los recursos, de la inversión, pero pues bueno, ya no lo vamos a poder tratar hoy, porque hay algo que se llama un recurso limitado, que es el tiempo. Más limitado que todos los demás. Que es el más limitado de todos. Pero antes de despedirnos, Jorge, ¿tenés algo que agregar a lo que dijo Mede? Solo quería complementar los ejemplos que puso María Dolores, con eso de que vaya uno a enchufar su celular ahí al río a ver si se carga. Solo hay que entender de que en la naturaleza no se genera electricidad dinámica de la que utilizamos para toda la vida moderna. De hecho, la única que sí se genera en la naturaleza, sí, naturalmente, es la energía estática, por ejemplo, la de los rayos, o esa de cuando uno toca alguna cosa. Pero yo veo venir un rayo, yo voy a salir corriendo, no voy a dejar aquí rayo, carga mi teléfono, por favor. No, y hasta la fecha todavía no se ha podido. No se ha podido utilizar esa energía. Todavía no. Yo sí considero que sí, en el futuro sí se va a lograr. Entonces a Santa Lucía le va a ir como. Sí, yo considero que en el futuro sí se va a lograr captar esa energía, pero por el momento pues todavía no. Toda la energía eléctrica que utilizamos los seres humanos actualmente es generada a través de, ya sea la luz solar, a través de la energía así del agua, que realmente es realmente lo que se está utilizando ahí, realmente la gravedad, o el viento, o simplemente los combustibles fósiles. Pero los combustibles fósiles siguen siendo la mayor fuente de energía. Pero con excepción de aquí excepción de aquí de Guatemala, porque aquí de hecho es uno de los pocos países del mundo donde hay más generación de energía eléctrica, que es energía limpia, más limpia, ¿no? Renovable, como se le llama, que básicamente que no es así de los. Y también te faltó la generación por medio de energía nuclear, que es la más limpia, la más eficiente de todas, pero por desconocerla. Vamos a llegar a la fisión nuclear. Pero por desconocerla, lamentablemente es también una de las más cuestionadas. Sí, y ya dentro de poco ya están avanzando bastante la generación a través de fisión nuclear, y eso sí es básicamente para efectos humanos energía ilimitada de por vida. Pero todavía no, pero ya se están terminando de hacer los últimos experimentos al respecto. Bueno, muchísimas gracias por todos los ejemplos que nos están poniendo, y por favor, cuando volvamos a tapar este tema, preséntenlos de nuevo. No es que no los hayamos querido tratar hoy, pero pues hay otras cosas, como nos los están recordando otros oyentes, importantes que tratar. MD, antes de despedirte, ¿algo que querrás agregar? Es nada, solamente que este es el costo de tener un gobierno ineficiente. Aquí queda claro, palpable, que si estamos muy imbuidos en el tema electoral, qué bueno, pero pregúntese, ya que estamos hablando del tema electoral, ¿cuáles son las soluciones que están dando para el respeto a la propiedad privada los candidatos?
Solo un último puntito, y es que precisamente porque no se encuentra la energía eléctrica en la naturaleza para poderla utilizar, es que se necesita inversión de capital, y generalmente mucha inversión de capital para poder tener energía, producir energía que luego podamos todos utilizar. Y bueno, antes de despedirme, Pigo Garcés dice: hola María Dolores, gusto verla haciendo ejercicio hoy, saludos. Creo que fue a mí a quien vio Pigo y todavía me gritó: Dios, Marta Yolanda, o buenos días, Marta Yolanda, y qué gusto me da, porque yo me suelo encontrarlos en las mañanas cuando voy a hacer mi chikun y mi tai chi. María Dolores. Sí, y sí no me nos identificó parecemos. bien. No nos parecemos, eso es lo divertido. Pero bueno, lo interesante es que, y él sí me reconoció porque me dijo: buenos días, Marta Yolanda, si recuerdo correctamente. Y a mí me encanta porque yo, como voy sonriente, y más un día tan lindo como hoy, brillante. Entonces yo sí voy: buenos días, a veces me contestan, a veces no, y ya sé que hay algunos que no les gusta, pues bueno, entonces ya solo paso así como que aguantándome para no desear buenos días, porque es así como yo pues fui educada y como yo me acostumbré. Entonces pero poco a poco, cuando vas encontrando la respuesta de los que te vas topando en el camino, qué gusto me da cuando además de eso me agregan el Marta Yolanda. Hola Marta Yolanda, o buenos días Marta Yolanda, o nos escuchamos al mediodía Marta Yolanda. Eso me encanta. Así que de nuevo dice: perdón, sí, Marta Yolanda. Solo estábamos bromeando. Sí, como yo he compartido en otras ocasiones, particularmente yo salgo todos los días a hacer ejercicios, pero martes y jueves soy imperdible en el sentido de que voy con mi traje de tai chi. Y soy la única que va con un traje ahí negro como de chinita, de tai chi. Voy a hacer mi chikun y mi tai chi, que me cae súper bien y les recomiendo a los oyentes. Pero bueno, gracias Pigo, y entonces nos vemos de nuevo mañana por la mañana, pero por favor seguí en sintonía de Todo a Pulmón. MD, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharme. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar que estamos celebrando a lo grande los 45 años de McDonald's, y por eso llegan los Mac menús dobles, ahora a 45 quetzales, más agrandado gratis de regalo. Mira, pues. Magnífico, rico, ¿no? Ya probé la McRib. ¿Y? Me gustó. La pedí con queso. La pedí con queso el viernes pasado. ¿Todavía hay McRib? El viernes pasado había. No, el antepasado, perdón. No, sí, fue el viernes pasado. Sí. Sí, el 5. Bueno, pues sí, entonces, la semana pasada todavía había, no sé si ahora exista, pero lo que quiero decir es que sí está espectacular. Bueno, pues ahora también tenés que ir a probar la ahora voy a ir a probarlas. Magnífica doble carne, o el cuarto de libra con queso doble carne, y el icónico Big Mac doble carne. Bueno, vamos y celebremos doblemente con los Mac menús dobles más agrandado gratis en McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Agrandamos tu internet con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y la nota tecnológica de hoy me la cambiaron hace poquito y me la cambiaron básicamente porque literalmente tronó a sapo Twitter. Resulta que tiene ahorita Twitter a partir de las 12:50 de aquí de Guatemala. Tuvo una caída a nivel global, o sea, en todo el mundo no está funcionando y ya dice que ya le había faltado, porque resulta que casi todas las redes grandes se han caído así en las últimas semanas. Por ejemplo, se recuerdan hace un par de semanas que estuvieron caídas Facebook, Instagram y el Messenger de Facebook. Pues ahora le tocó a Twitter, y no solo a Twitter. Hoy en la mañana le pasó también a este sitio Reddit, que aquí en Guatemala pues no es tan conocido, pero en Estados Unidos es muy popular el Reddit. También hoy en la mañana se cayó. ¿Y qué es lo que sucedió?
sucede en esos casos, pues a veces un servidor que se cae y alguna casualidad que hace que se haga así una cadena de cosas que van sucediendo y hacen que de repente pues no funciona el sistema en todo el mundo, que es lo que está pasando en este momento en Twitter. Pero es una falla en el Twitter status, que es un sitio donde ponen ellos cómo está el estatus de Twitter, y lo acaban de actualizar hace unos segundos, y que simplemente es un incidente activo y que tiene un service disruption en todo el mundo, y ahorita están tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo, así que presumo que pues ya en la tarde pues ya irá a estar funcionando, pero por el momento pues está Twitter down. Ahora van a ir a poner en Facebook el hashtag Twitter down de seguro, porque hace 2 semanas cuando fue lo de Facebook down era el hashtag en Twitter, entonces ahora de seguro va a ser el hashtag en Facebook. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Agrandamos tu internet para estar siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y tal y como les había anunciado hoy, nuestro invitado es Roberto Ardón, para que comentemos acerca de su más reciente libro que fue presentado ayer. Entiendo que fue un éxito, Roberto. Me comentabas que llegaron más de 300 personas. Sí, estoy realmente muy contento. Alrededor de 350 personas estuvieron en el lanzamiento. Increíble, ¿no? Pero buenas tardes, Roberto, y felicitaciones. Muchísimas gracias, Marta Yolanda, gracias por la invitación, y qué bueno tener la oportunidad de poder conversar sobre un tema que estoy seguro va a llamar mucho la atención de los oyentes. Y que además de eso nos sirve para reflexionar en este tiempo de elecciones, sí. Porque en tus libros a ti obviamente se nota ese interés por lo político, lo que sucede en la polis, que por supuesto son términos que hay que recobrar, hay que entender que todos somos parte de la polis, debemos de participar en la polis, y podemos aprender de la historia, y eso es lo que haces en Triunviratos, ¿no? Es correcto. Sí, lo que estoy haciendo es recuperando una parte de la historia que no se ha contado, que es cómo nace este fenómeno tan extraño de los triunviratos, Marta Yolanda, que es una forma de gobierno de más de una persona. En Guatemala, desde 1944 para acá, en 8 ocasiones hemos sido gobernados los guatemaltecos por más de una persona. E inclusive en una ocasión por 5 al mismo tiempo. No es un fenómeno solo guatemalteco, es un fenómeno latinoamericano, y hoy cada vez con menos presencia, pero me interesaba indagar por qué es que se genera esta figura del triunvirato, qué consecuencias tuvo para la historia del país, cuáles fueron las dinámicas internas y finalmente cuál fue el destino de los triunviros. Entonces hice una investigación desde el año 44 para acá y he encontrado realmente historias verdaderamente apasionantes, nunca contadas. Roberto, yo primero que todo quiero agradecerte el libro. Mucho gusto. Que por supuesto que espero leerlo antes del próximo 11 de agosto. Ya sabemos por qué el 11 de agosto. No voy a hacer que se agregue otro capítulo. Pero mi pregunta, ¿el origen del triunvirato está en la misma Roma? Sí, yo creo que sí. Como concepto, probablemente, digamos, gobiernos compartidos deben haber habido antes de Roma. Pero vamos a decir que quien patenta el concepto de un triunvirato como esquema de poder es Roma. Y ahí hay 2 triunviratos que son, digamos, muy icónicos, que son los que uno estudia en la historia. Si tú buscas en el internet y pones la palabra triunvirato, te van a salir esos 2 necesariamente. Y a pesar de que después de Roma hubo algunos otros ejercicios, no es sino hasta la Revolución Francesa, Marta Yolanda, donde volvemos a encontrar la figura del triunvirato, bastante menos conocida, pero también, digamos, en una época muy importante de la historia, que fue todo el tema de la caída de la monarquía exactamente. Y a partir de ahí, después de la Revolución Francesa, en América Latina empieza a aparecer el fenómeno del triunvirato una vez los países se independizan de España. Y hay ejemplos interesantes en el Perú, en Guatemala mismo hay un primer triunvirato en 1824,
que fue un desastre porque los 3 gobernantes no se llegaron jamás a sentar en una mesa juntos. Entonces, no sirvió de nada, era simplemente tratar, digamos, de cubrir las apariencias, de compartir el poder. ¿Y quiénes formaban parte de ese...? Eran próceres, y en esa ocasión fue un intento de hacer una especie de acuerdo político entre liberales y conservadores. Entonces, dado que Guatemala era una república, digamos, de reciente surgimiento, la intención era tratar de evitar que hubieran fracturas o fisuras en el poder político. Entonces invitaron a un líder connotado del conservadurismo, José Cecilio del Valle, a uno liberal y a un tercero para hacer mal tercio, como dicen. Ahora, esa experiencia yo no la analizo en el libro, realmente no vale la pena, tiene muy poca historia, y no es sino hasta 1920 cuando derrocan a Carlos Herrera que aparece el segundo triunvirato de nuestra historia. Y de allí, del año 44 para acá, 8 más. Entonces, si esto, se repite una y otra vez, y ha probado ser, porque en el libro, digamos, la historia te va mostrando que el poder no se comparte, que crear un triunvirato lo que es fragmentar la unidad de mando política y militar de un país. ¿Por qué se insiste siempre en las figuras de los triunviratos? Y al final concluyó también que no es un fantasma que se haya desaparecido del todo, Marta Yolanda, porque en el año 2015, cuando Otto Pérez renunció, había un grupo de gente que andaba hablando de crear un triunvirato de notables, e inclusive hasta algunos nombres circularon por ahí. Y tan reciente como enero del 2019, cuando fue la crisis del presidente con la CICIG, de nuevo volvimos a escuchar, incluso hasta en alguna columna, que sería bueno llamar a 3 notables para sustituir al presidente. En fin, me parece que a pesar de que pareciera ser una figura anacrónica, ahí está latente, ¿verdad? Y es bueno que aprendamos las lecciones de la historia, y creo que el libro busca hacer eso. Como me gusta a mí parafrasear a George Santayana, porque si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, estamos condenados a repetirlos. Y me gusta agregar que también debemos y podemos aprender de los errores de nuestros contemporáneos para no caer en la misma situación en la cual pues vemos, por ejemplo, que están viviendo los venezolanos o están viviendo los nicaragüenses. Claro. Aunque se pretenda que uno no haga mención, hay algunos que quisieran que uno no hiciera mención a estos hechos reales que uno ve todos los días, y decir, aprendamos cómo fue que llegaron a esa situación, sobre todo nosotros que pues estamos en un proceso de elecciones. Entonces, veamos, yo como hoy recibí mi libro, no lo he leído, así que voy a hacer preguntas sin haber leído el libro todavía. Lo que ha pasado con este tipo de figuras, y si me lo confirmas o nos lo explicas con un poco más de profundidad, Roberto, es que termina uno de los 3 triunviros imponiéndose. Es correcto. Es que, por definición, eso va a suceder. A alguien se le tiene que consultar las grandes decisiones, y cuando se toca, cuando se trata de hablar con 3 al mismo tiempo, siempre habrá quien sea el último que tenga la palabra. Y eso ha sucedido. Justamente los personajes que yo analizo ahí, que además son personajes históricos muy polémicos, porque hay que recordar, Marta Yolanda, que Arbenz fue miembro de un triunvirato, Castillo Armas fue miembro de un triunvirato, Ríos Montt fue miembro de un triunvirato, y ellos, su primera experiencia en el poder fue en un triunvirato. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo ellos van configurando su personalidad, el manejo del poder, los codazos, porque al final eso es lo que termina sucediendo. Y como tú bien dices, Marta Yolanda, al final se terminan quebrando los triunviratos y se termina consolidando el poder en una persona, porque al final eso es la lógica, digamos, de la teoría política. Entonces el libro estudia cómo se fue sucediendo este proceso de quiebre. No todos los triunviratos terminaron mal, hay que mencionarlo. El único, vamos a decirlo así, que tuvo una transición suave y pacífica fue la Junta Revolucionaria del Gobierno del año 44 a marzo del 45. Fue casi 6 meses y terminaron relativamente bien. Hay que recordar también que es la única experiencia en la que participó un civil, fue una junta cívico-militar, habían 2 militares y un civil.
Los militares fueron Arbenz y Arana y el civil era exacto, Toriello. Así es correcto. Ellos tres, y había un gran júbilo revolucionario, entonces todo el mundo les dio licencia, vamos a decir así. Además hicieron un proceso de transición interesante, lo reseño, con sus bemoles, Marta Yolanda, porque parte del interés que yo tenía era mostrar que no todo es luces. Porque los rumores son de sí. que es Arbenz quien manda a asesinar a Arana, que era el que aparentemente era el predilecto, bueno, eso es lo que uno estudia, era el predilecto de los ciudadanos en ese tiempo para elegir como presidente. Realmente en el triunvirato, digamos, todavía no se visualiza la fisura entre ellos dos, entre estos dos militares, Arana y Arbenz. Eso ocurre un poco después, ya con la presidencia de Juan José Arévalo, pero Francisco Javier Arana era el hombre que representaba la línea del conservadurismo en el país y Arbenz se acercaba a la izquierda. Y efectivamente en el año 49, cuando asesinan a Arana en el Puente de la Gloria, se dice que Arbenz, que no fue necesariamente quien ordenó la muerte de él, fue por otras circunstancias, pero estaba observando el operativo. Sí tenía conocimiento absolutamente. de que lo iban a asesinar. Pues, no sé si asesinar, pero porque ha habido mucha discusión sobre esto. Hay una versión que era lo que buscaba era básicamente arrestarlo y sacarlo del país, que además era inconstitucional y ilegal. Y ahí sí estaba en esa trama Arbenz involucrado. Casi la mayoría de los triunviratos han terminado en odios recíprocos entre quienes han sido triunviros. Entonces una lección también es que son amigos en los primeros días y luego terminan siendo enemigos de por vida. Yo creo que eso también es importante resaltarlo. El último triunvirato que hubo en Guatemala fue el de Ríos Montt, Maldonado Shahad y Francisco Luis Gordillo Martínez en el año 82. En el siglo pasado. En el siglo pasado y en los últimos años, pero el coronel Gordillo termina prácticamente en la clandestinidad. Después de que el triunvirato se disolvió, se le empezó a perseguir. Él afirma que efectivamente había una persecución en su contra y termina escondido durante muchos meses. Así que ahí vemos un ejemplo de cómo lo que eran cohabitaciones en un momento terminan siendo grandes disputas. Ya mencionaste, Roberto, tenés varias felicitaciones ahorita que, muchas gracias. que estoy viendo, las voy a leer porque te están enviando saludos y comentarios. Y veamos, a ver, perdón porque ahorita me fui hasta arriba. Te envían saludos, puedo ver Claudia Mexicanos de Orellana, dice felicidades Bobby, muchos éxitos. Muchas gracias. También Gustavo López, también dice saludos a Bobby Ardón, eso es lo que estoy viendo. Veamos Bobby es de Roberto, debo advertir que los amigos me conocen por Bobby también. Sí, así. Me imaginé que eran amigos Sí. definitivamente porque así es como los amigos luego nos identificamos. utilizan un apelativo Sí, cariñoso. para tratar cariñoso, Sí. exactamente para tratar a sus amigos. A ver, recordarnos la historia del más reciente triunviratos, que es el último del siglo pasado. El último del siglo pasado. Podemos decir que es el último del siglo pasado, ¿no? Sí. Y este siglo, pues, han habido intentos, como tú has mencionado. Es correcto. Pero, pues, todavía no se ha dado menos mal. una figura de un triunvirato. De hecho, en el año 88, Marta Yolanda, después del último triunvirato que existió, hubo un intento, un conato de crear una junta cívica de gobierno de Vinicio Cerezo. Si tú recuerdas, en el mes de mayo del 88 hubo un intento de golpe de Estado y en mayo del 89 se repitió. En estas experiencias en algún momento se llegó a hablar de que si el presidente Cerezo caía, iba a ser sustituido por una junta cívica de gobierno e inclusive algunos nombres que yo menciono, por cierto, en el libro, eran personas que probablemente la podían haber integrado. Pero bueno, eso cae en el ámbito de la especulación. El último que vivimos fue el del año 82, que el 23 de marzo se gesta un movimiento militar. Yo hago una narración bastante detallada de cómo se gestó ese movimiento y derrocan al presidente Lucas y le sustituye un triunvirato. El general Efraín Ríos Montt, el general Maldonado Shahad y el coronel Gordillo. Cuento un poco por qué resultan los tres.
porque algo que no se ha dicho, Marta Yolanda, es que el movimiento militar no buscaba poner a ninguno de ellos tres, tenía a otras personas que... Sí, porque hay que recordar que no es Ríos Montt quien da el golpe de Estado. No lo es. Y había otro militar que iba a ser llamado a ponerse al frente de la jefatura de Estado. Cuento ahí por qué no pasó eso. Y sin embargo, Ríos Montt toma, digamos, en los últimos minutos de esa tarde, un protagonismo importante, asume la conducción y se termina creando este triunvirato que tampoco Ríos Montt esperaba que terminara siendo. Al final es una especie como de acuerdo político para subir al barco del movimiento militar a los dos comandantes de las bases militares más importantes que estaban en la ciudad, que no se habían aún unido, que era la Guardia de Honor y el Cuartel General. Y los dos comandantes son precisamente los que terminan siendo parte del triunvirato. Ese triunvirato duró del 23 de marzo a el 9 de junio de 1982, así que es poco menos que 3 meses. Hubo cambios importantes, tomaron decisiones interesantes que están también reseñadas y se terminan peleando. Ya en pocas semanas antes de que se disuelve el triunvirato, en los medios de comunicación empezaba a hablarse de que no se estaban llevando nada bien. Y entonces yo hice una especie de recorrido en la hemeroteca para tratar de determinar qué señales habían ya de las dificultades, y efectivamente el 9 de junio Ríos Montt termina dándoles un taconazo a sus dos contrapartes en el triunvirato. ¿Cómo si me imagino, obviamente, para hacerlo es porque tiene el apoyo de la mayoría de los militares, sí, para imponerse uno de los tres? Aquí hay una cosa muy interesante, Marta Yolanda. El capítulo donde se narra este episodio se llama La Junta y la Juntita. Y se llama así porque la Junta de Gobierno estaba constituida por los 3 militares que ya comenté, pero había una junta asesora que se llamaba la Juntita, o le decían la Juntita. Esta junta asesora estaba integrada por lo que se conoció en ese momento como los oficiales jóvenes, que fueron los que dieron el golpe de Estado. Ellos eran realmente un centro de poder, Marta Yolanda, porque además eran los que habían movido las bases militares. Y Ríos Montt los nombra la junta asesora y eran prácticamente una especie como de cuerpo de apoyo político militar a Ríos Montt. Quienes empiezan a decidir que el triunvirato ya no era una figura rescatable, es ahí, en la junta asesora. Y ellos empiezan a discutir si no era más conveniente que Ríos Montt se deshiciera de sus socios. Y efectivamente ahí es donde empieza el surgimiento. Así que es cierto lo que dices, tenía que tener el apoyo de militares detrás. Esto es en la junta asesora donde ocurre. Entiendo que el motivo de proponer esta figura de 3 personas al mando es para que las decisiones se tomen, me imagino yo, por mayoría y no una sola persona. O sea, si son 3, hay un problema, ¿cuáles son las soluciones? Nunca ha quedado muy claro porque como esta figura no existe en la teoría política, es prácticamente algo, digamos, improvisado, no hay reglas de juego predefinidas. Pero debería de existir porque, de nuevo, como lo comentamos, es una figura que sí viene desde el tiempo de los romanos. Sí, claro, sí, así es. Pero yo pienso que esto no se ha desarrollado en la teoría política porque es un contrasentido. Moderna. Así es un contrasentido. Entonces resulta que de los 8 triunviratos que analizo en el libro, hubo varios que ni siquiera tenían presidente, o sea, era una especie como de mesa redonda entre los 3 que eran parte de la junta. Cómo se tomaban las decisiones ahí es parte de lo que se analiza, pero al final realmente es muy complicado. Ríos Montt sí era presidente de su junta militar. Yo no sé qué hubiese pasado si los 2 vocales estaban en contra de una decisión que Ríos Montt hubiera tomado. No creo que la mayoría hubiera sido la regla, simplemente Ríos Montt hubiera impuesto su decisión acompañado de la junta asesora. Así que es bien extraña la figura. La única vez que ha habido una junta de gobierno por diseño, Marta Yolanda, fue en Uruguay. En 1952, un político y jurista de apellido Batlle se le ocurrió que sería bueno que a Uruguay la gobernara una junta de gobierno de 9 miembros. No te estoy hablando de gabinete, 9. Y si creó una con 3, sí, ¿cómo habrá sido con 9? Pero diseñó en la Constitución, porque encima de todo quedó en la Constitución,
cómo funcionaba la Junta. Era una alquimia bien extraña, ¿verdad? Pero este ejercicio, o digamos esta práctica, ocurrió 15 años. El Uruguay terminó eliminando la figura de la Junta de Gobierno en el año 67. 15 años después, porque me imagino que era insoportable tener a 9 personas al frente del Ejecutivo. Pero ahora, regresando al tema del que, pues bueno, independientemente de como niños o adolescentes o adultos jóvenes, probablemente nos tocó vivir, en el caso de Ríos Montt, y que es un motivo de estudio también, ellos no tenían acaso, sí tenían un estatuto de gobierno o algo similar. Ellos se terminan dando un estatuto de gobierno. Se cuenta en el libro que quien propone el abogado para hacer el estatuto es Gordillo. El coronel Gordillo tenía un tío muy famoso, un abogado, Rafael Gordillo Macías. Entonces propone que el tío les haga el estatuto sí, de gobierno. pero no por temas de parentesco, sino te voy a contar una curiosidad. El licenciado Gordillo fue el hombre que hizo el estatuto en el año 44, en la Revolución. Él fue el que hizo el estatuto en el año 54. Él fue al que Peralta Zurdia le pidió que hiciera su estatuto en el 63 y lo volvió a hacer en el 82. Ok, entonces era experto en hacer estatutos en caso de golpe de Estado. Exactamente, sí. Pocos tienen esa disciplina, pero el licenciado Gordillo Macías, golpe de Estado, llamémoslo para que nos cree el instrumento jurídico. Y él lo hizo, en esta vez sí acompañado de otros juristas. Estaba Juan José Rodil Peralta, Mario Quiñones Amézquita, Juan Ibarra y dos abogados propuestos por el Ministerio de la Defensa. Pero era un hombre experto en resolver los enredos jurídicos que ocasionaban un golpe de Estado. Sería interesante un trabajo para comparar los diferentes estatutos. Sí, creo que sí. Hay un detalle ahí. En el año 82, la Junta declara 14 principios. Al principio, antes de que saliera el estatuto, hubo 14 principios de la Junta. Curiosamente, esos 14 principios se parecen mucho a los 17 principios de la Revolución del 44, que los redactó también Gordillo. Entonces me imagino que Rafael Gordillo habrá traído de vuelta aquellos viejos principios revolucionarios y los plasmó en estos principios. Así que hay ciertas analogías, Marta Yolanda, en la historia. Es una cosa muy interesante. Ya que hay un hilo conductor que es una persona que participó en todos, pues de nuevo me parece interesante para ti, Roberto, para algunos de los oyentes que tengan curiosidad, conseguirlos y hacer las diferencias y cuestionarse por qué en el 44 aparece esto en el Estatuto de Gobierno, por qué no aparece en el del 82, es interesante. Pero en el del 82 sí aparece esto, para un mayor estudio de lo que es la ciencia política. Y eso debería de ser parte de esa sistematización de esta figura que yo entiendo que desde el surgimiento de las repúblicas modernas, con la Constitución estadounidense, que es la base de la república, como la entendemos hoy, con la división de poderes, con los controles, según los cuales el gobierno solo puede hacer aquello que le está autorizado y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos está prohibido. Y bueno, todas las que son las características propias de la república. Correcto. Como gobierno, como forma de gobierno, como lo estipula la misma Constitución estadounidense, que Estados Unidos queda constituido como una república. Así es. No una democracia, una república. Una república. Que a raíz de eso, esa misma división del poder, para que no se abuse, está en el hecho de que tenés un poder legislativo, un ejecutivo y el Judicial Review, en el caso de los estadounidenses, nuestro organismo judicial para nosotros. Aunque aquí se divide el poder en 3, mientras que en Estados Unidos son 3 poderes. Así es. Entonces sí hay una diferencia que no es hoy el día para comentarla. Pero me imagino que la idea, en caso de un golpe de Estado, o que haya un vacío de poder, de tener 3
es para que de alguna forma ese poder esté limitado. Es correcto. Yo tratando de entender el porqué de esta figura. Y hay un detalle interesante. Quien hace el prólogo del libro, Triunviratos, es Francisco Pérez de Antón, Marta Yolanda. Paco Paco Pérez, Don sí, Paco, que también acaba de presentar un libro. presentó un libro muy sobre- exitoso, sí, muy vendido, Así es. sobre el presidente sin tacha. Así Pero es. él me hace el prólogo y hace un prólogo que además es muy interesante porque con mucha erudición Paco titula el prólogo de tríadas, ternas, troicas y trincas políticas, muy en su estilo. Pero lo que nos recuerda en el prólogo es que él aspira a que nuestras sociedades dejen de andar buscando las figuras de estos triunviratos para buscar otro tipo de triunviratos, llama él, que tiene que ver precisamente con el mensaje republicano, que aspirar a tener instituciones fuertes e independientes, una prensa independiente y fuerte, una ciudadanía que sea, digamos, vigorosa en el reclamo de sus derechos y el cumplimiento de sus responsable. Así es. Y también una ciudadanía que no pretenda que sus necesidades se conviertan en derechos. Claro. Porque eso ha sido una gran parte del problema. Exactamente. Entonces, él creo que juega muy interesante con este concepto para migrar de lo que ha sido esta figura tan extraña y anómala de los triunviratos para hablar de la necesidad de contar con estos tres instituciones, vamos a llamarlo así, que sean fuertes y que sean contrapesos y balances efectivos. Ya nos están preguntando los oyentes dónde comprarlo. Dice Miguel Luna que si está de venta en Filgua. Sí, está en Filgua. Hoy precisamente está abriendo sus puertas la feria. Está en dos lugares. Está tanto en Sofos, que va a tener su stand, y en el stand de la Universidad Francisco Marroquín también habrán ejemplares ahí disponibles para la compra. ¿Y vas a tener algún diálogo o alguna presentación del libro en Filgua? En Filgua no. Desafortunadamente, como el libro está surgiendo tan repentino, a ver, lo terminé de escribir en marzo y entonces ya la programación de Filgua estaba hecha desde hace algún tiempo. Lo que es cierto es que sí van a haber algunas otras presentaciones donde voy a tener la oportunidad de conversar con la comunidad de lectores. Por ejemplo, en Sofos, en el mes de septiembre, la primera semana de septiembre, podré tener una conversación con las personas que deseen adquirirlo o que ya lo hayan leído y pues tengan algunas dudas o comentarios. Porque eso es lo mejor, ese acercamiento del escritor con sus lectores. Sin duda. Y son tus lectores cuando ya leyeron el libro, pues. Entonces, lo mejor es aprovechar ahorita que va a estar de venta en Filgua, a adquirirlo y luego ir a estas presentaciones y ya hacerle a Roberto preguntas a partir de lo que vamos a leer en el libro. Pero bueno, regresando a este tema, de todos los triunviratos que investigaste, Roberto, ¿cuál fue el que más te llamó la atención Sí. y por qué? Mira, yo te diría que hay uno que está casi perdido en la historia. El 20 de octubre del año 57 se celebran elecciones en Guatemala. Esa elección se le conoció con el nombre de la elección de los tres Migueles, porque los tres candidatos se llamaban Miguel. Miguel Idígoras, que participaba de candidato, dijo que había fraude y pidió la anulación de las elecciones. Y se generó tal problema que los militares tuvieron que deponer al presidente, que era el doctor Luis Arturo González López, y la sustituyen con una junta militar de 3 coroneles. Por eso el capítulo se llama La Hora de los Coroneles. ¿Por qué me llamó más la atención? Porque pasa una cosa bizarra, Marta Yolanda. Los militares votaron en el Palacio Nacional quiénes deberían ser los 3 militares que lo integraran. Uno entiende que un triunvirato llega con comandantes de bases o quien dirigió un golpe de Estado. Pues aquí no. Citaron a los militares, que eran alrededor de 200, al salón de banquetes del Palacio Nacional e hicieron una votación a mano alzada y con pizarrón. Y los 3 más votados fueron los que terminaron integrando esa junta. A ver, eso uno nunca lo espera de una institución que es obediente y no deliberante. La junta duró 3 días. Ay, Dios. Pero hubo episodios bien interesantes durante esos 3 días, porque el país estaba ardiendo y la junta tuvo que parar la situación. Y bueno, hay unas historias que ya las encontrarán los lectores, pero el punto interesante ahí es que por votación se hace una junta. Y termino con esto. Quien llevaba la cuenta en el pizarrón es un militar muy conocido que en ese entonces tenía menos de 30 años
y que después se convierte en un personaje muy importante de nuestra historia. Él era la persona que andaba contando. Efraín Ríos Montt. Búscalo en el capítulo. A leer. A leer. ¿Cuál ha sido la Junta de Gobierno Triunvirato que menos tiempo ha durado y cuál es la que más tiempo duró? Sí, la que menos duró 24 horas, Marta Yolanda. Cuando Arbenz renuncia, le deja ilegalmente el poder al coronel Carlos Enrique Díaz de León. Digo ilegal porque a él no le tocaba. La Constitución decía que había que entregársela al presidente del Congreso y Arbenz decidió que mejor se la daba a su amigo. El coronel Díaz de León pensó que iba a lograr controlar el poder y sin embargo la embajada americana le dijo, perdón, pero con usted no queremos trato. Y el coronel Díaz de León, para salir del aprieto, hace un triunvirato del cual él es el presidente y nombra a otros 2 oficiales. Por supuesto, eso a la embajada americana le pareció un muy mal chiste, era un mal truco y a las 24 horas estaba fuera del poder. Así que esa es la que menos duró. Todavía alcanzaron a sacar un par de decretos. Sí, así que pasaron a la historia por lo menos en eso. ¿Y qué pasaba con esos decretos en el momento en que fueron vigentes? Quedaron vigentes, claro, aunque ellos ya sí, no estaban en el ejercicio del poder. Lo publicaron al día siguiente, ya no estaban, pero sin embargo lo firmaron y fue efectivo, porque uno de ellos, por ejemplo, proscribía al Partido Comunista. Ese era quizás el intento de Díaz de León de congraciarse con los americanos. Y entonces quedó vigente, así que pasaron a la historia por tener por lo menos un par de decretos. Pero qué interesante. Entonces el que designa a Arbenz es quien prohíbe al Partido Comunista. Sí, y lo hizo como una medida defensiva para tratar de sobrevivir, digamos. Pero ya los americanos no querían nada que ver con militares que tuvieran que ver con Arbenz, así que duraron apenas 24 horas. Y la que más ha durado fue la Junta Revolucionaria de Gobierno, que esa duró casi 6 meses y entrega el poder en elecciones al doctor Juan José Arevalo. Y llegan al Congreso y, digamos, se entregan formalmente y bueno, pues la historia los ha tratado con bastante benevolencia y hay que decirlo, fue una Junta Revolucionaria que hizo cambios interesantes que están documentados también en el libro. Roberto, ya estamos terminando literalmente. Tenemos 1 minuto, pero te voy a dejar los últimos segundos a ti, pero antes de eso tengo 2 cosas importantes que recordarles a los oyentes. Hoy no voy a poder hablarles del tema del Parkinson porque ayer me preguntaron algunos oyentes que por favor les repitiera lo de estos estudios según los cuales es en los intestinos, o sea, les estoy comentando a grandes rasgos, donde surge veamos dónde tengo la información, aquí está, es vamos a ver, es rápidamente en el tracto gastrointestinal, de donde se propaga el Parkinson. Del estómago al cerebro. Entonces, pero yo mañana con un poco más de tiempo, yo quedo en deuda con los que me pidieron, les recuerdo esto. Hoy lo único que quiero hacer es decirles que esta noticia se las comenté dentro del contexto de lo importante que es cuidar nuestro sistema digestivo y yo que les recomiendo que hagan lo que hago yo, que tomo todos los días antes de irme a dormir una onza diaria, porque es todos los días, de aloe vera gel de ELA, no los fresquitos que venden en el súper, por favor, eso no sirven. El aloe, con permiso de quienes los producen, yo el que puedo dar fe de que sirve, porque yo lo uso, es el aloe vera gel de ELA, el que encuentran en el WhatsApp, apunten 4950-3414, 4950-3414, donde también encuentran la equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer nuestras defensas y que los virus del catarro, la gripe y todas estas alergias y tantas otras cosas más no le afecten. Que por cierto lo encuentran, recuerden que la equinacia Blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC.
Y por supuesto recordarles para los que tienen hambre que estamos celebrando a lo grande los 45 años de McDonald's y por eso llegan los Mac menús dobles ahora 45 quetzales más agrandado gratis de regalo. Puede usted pedir su magnífica doble carne, cuarto de libra con queso doble carne y el icónico Big Mac doble carne. Vamos y celebremos doblemente con los Mac menús dobles más agrandado gratis en McDonald's. Sí, hasta mañana, Michelle Fernández, que ya se despide de nosotros. Y bueno, ya el último minuto de nuestro programa para nuestro invitado, Roberto Ardón. Roberto, ¿algo más que querrás agregar? Sí, Marta Yolanda, para las personas que les gusta la historia, realmente creo que la obra va a llenar un vacío que existía y se va a encontrar muchas cosas que realmente hacía falta que se investigaran. Pero para los que no les gusta tanto la historia, yo les recomiendo también la obra, porque a mí me gusta decir que la historia de Guatemala y particularmente la historia política se lee como una novela de suspenso. Y van a encontrar de veras una narración que pareciera ser producto de la imaginación febril de un escritor y sin embargo son cosas que han realmente sucedido en Guatemala. Son Así hechos que, reales. ¿Algún día alguien va a escribir lo que estamos viviendo nosotros hoy también? Seguro que sí. Yo creo que A lo mejor Roberto se anima a escribir de eso dentro de unos años pues también. probablemente, pero de momento creo que es interesante lo que podemos aportar con Triunviratos. Y solo para terminar, de nuevo, sí va a estar en Filwa, va Sí. a estar de venta en Ya está- Sofos ya está de hecho y en en Sofos ediciones UFM. Así es. Ahí es con correcto. Mayrita, vayan a Mayrita a pedírselo, pues. Y vas a tener presentaciones con lectores en Sofos más adelante, que Es pues ya correcto. se va a estar dando a conocer las fechas. ¿O Así ya es. tenés alguna fecha? La primera semana de septiembre y hay Ok. una presentación previa que la vamos a hacer en 1001, que es un lugar que está sobre la Avenida de la Reforma, muy bonito. Mil un y una restaurante. noches, aquí. Ahora se llama 1001. Ah, solo 1001. Sí, exactamente, justo aquí muy cerca, que también, digamos, va a ser la primera semana de agosto, así que yo les pido que estén pendientes en mi cuenta de Twitter que se llama Triunviratos. Ahí voy a estar informando de la evolución de las presentaciones. Roberto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros A y ti, Marta nuevamente Yolanda. felicitaciones por el éxito. Muchas gracias. Que obviamente comenzó con muy buen pie Triunviratos. Muchas Así gracias, que te Marta deseamos Yolanda. muchísimos éxitos. Muy Y a amable, ustedes, gracias. apreciables amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos a las 6 de la tarde en Contravía PM y a las 7 de la noche va a estar de nuevo con ustedes María Dolores Arias en Más Negocios acompañada de Chepe Ascoli. Yo estoy de regreso mañana al mediodía y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.